Un territorio insular no necesita un ejército para defenderse. Necesita distancia. La isla de Karg tuvo distancia hasta anoche. El 90% del petróleo de Irán ha salido de este país a través de franja de tierra en el Golfo Pérsico. Durante 13 noches, Washington le dijo a Teherán exactamente lo que se avecinaba. Irán no lo movió. Ahora ya no está. En este preciso momento, en algún lugar del Golfo Pérsico, acaba de suceder algo de lo que casi nadie fuera de un pequeño círculo de planificación está hablando esta mañana. Mientras las cámaras del mundo permanecían fijas en los corredores diplomáticos y en los acuerdos de transporte marítimo, un ataque cayó sobre algo completamente distinto. Impactó en el único pedazo de territorio iraní que las administraciones anteriores siempre habían tratado como demasiado trascendental para tocar. Porque tocar la isla de Karg no solo perjudica el presupuesto de Irán durante una temporada, sino que cambia lo que Irán puede vender, a quién y por cuánto. Y una terminal de carga que ha sido atacada con precisión no vuelve a abrir simplemente. Teherán no quiere que te concentres en esta isla. Por lo tanto, hagamos la pregunta que todos deberían hacerse en este momento. Después de 13 noches de advertencias, ¿qué demostró Estados Unidos? ¿Y cuánto nos va a costar al resto de nosotros la respuesta de Irán? Para los espectadores que son nuevos en este canal, aquí está la geografía que importa antes que cualquier otra cosa. La isla de Karg se encuentra en el norte del Golfo Pérsico, aproximadamente a 25 millas de la costa de la provincia iraní de Juzestán. No es una fortaleza militar en el sentido convencional. Es una plataforma de carga, una terminal de exportación masiva e irreemplazable, construida específicamente para mover petróleo crudo de las vastas reservas subterráneas de Irán a la flota mundial de petroleros. La isla maneja aproximadamente el 90% de las exportaciones de petróleo crudo de Irán antes de que ese petróleo llegue a cualquier comprador en cualquier parte de la Tierra. Todos los superpetroleros que transportan crudo iraní a China, a India o a cualquier comprador al que Irán todavía tenga acceso bajo la arquitectura de sanciones actual, pasan primero por el sistema de carga de la isla de Karg. La isla está conectada a la red de oleoductos continentales de Irán a través de sistemas de infraestructura submarina construidos durante décadas y que costaron miles de millones de dólares diseñar, colocar y calibrar. No hay una terminal de respaldo con una capacidad equivalente lista para absorber lo que la isla de Karg procesa en una sola semana. No existe una ruta alternativa que mueva el mismo volumen en el mismo periodo de tiempo. Cuando los analistas de energía hablan del salvavidas económico de Irán, no hablan en términos vagos. Se refieren a esta isla, a estas terminales, a estos brazos de carga que empujan crudo hacia las bodegas de los petroleros las 24 horas del día, todos los días durante toda la historia de exportación de Irán. Esa infraestructura es lo que acaba de cambiar. Ahora, volvamos a las 13 noches que precedieron al ataque. Porque lo que hace que esta historia sea inusual no es solo lo que Estados Unidos atacó, es lo que Estados Unidos dijo antes de atacar y lo que los líderes de Irán eligieron hacer con cada una de esas advertencias. Durante las 2 semanas previas al ataque, Washington emitió una serie sostenida de señales a través de canales diplomáticos y militares. Simultáneamente, esas señales nombraron directamente a la infraestructura de exportación de Irán como un objetivo potencial si Teherán no alteraba su postura en el estrecho de Hormuz. Los planificadores militares envían este tipo de señales en un momento muy específico, cuando ya se ha tomado una decisión y la ventana para un resultado diferente se está cerrando de manera definitiva. Irán recibió esas señales, la dirigencia de Irán las leyó y las discutió internamente, y la dirigencia de Irán tomó la decisión deliberada de no actuar sobre ellas durante 13 noches consecutivas. Esta es la parte de la historia que más importa si deseas comprender todo lo que vino después. Cuando a un gobierno se le advierte sobre un activo específico en 13 ocasiones independientes y elige no mover ese activo, existen exactamente 2 explicaciones posibles. O el gobierno cree que la advertencia es un farol táctico diseñado para producir una concesión en lugar de un resultado militar, o el gobierno ha calculado que mover el activo crea una vulnerabilidad diferente y más grave. En ese segundo escenario, absorber el ataque se convierte en la menor de 2 opciones peligrosas. No porque no sea doloroso, sino porque la alternativa es peor. Irán eligió quedarse. Esa decisión revela algo importante sobre la posición estratégica que ocupaba Irán incluso antes de que se confirmara la primera solución de objetivo. Un país que se queda cuando se le advierte tantas veces no es un país que calculó mal la amenaza. Es un país que analizó los números y concluyó que sus opciones restantes eran más estrechas de lo que el mundo exterior entendía. Ahora,
Hablemos de lo que realmente se atacó. El ataque se dirigió a la infraestructura de carga y bombeo en el complejo de la terminal de exportación primaria de la isla. Los sistemas específicos que transfieren petróleo desde los oleoductos a los petroleros, no las secciones residenciales de la isla, no los canales de navegación que la rodean, el núcleo operativo, la infraestructura cuya función es específicamente convertir el petróleo subterráneo en un producto básico negociado internacionalmente. Esta distinción importa enormemente para saber cómo será la recuperación. Un ataque a la infraestructura militar se puede abordar utilizando la logística militar. Un ataque a la infraestructura de exportación industrial requiere equipo especializado, experiencia en ingeniería especializada y componentes que ninguna cadena de suministro militar en el mundo puede proporcionar. Irán ha lidiado con daños a la infraestructura antes, después del ataque a Abqaiq en 2019, después de conflictos anteriores. Decenas de años de sanciones ya lo habían obligado a mantener sistemas envejecidos sin piezas ni experiencia occidentales. Pero esta es una categoría diferente de daño en la ubicación más irreemplazable de la arquitectura de exportación de Irán. Y llegó en un momento en que el acceso de Irán a las cadenas de suministro internacionales ya está severamente restringido. El tiempo de reparación no se mide en días. Depende de si Irán puede obtener lo que necesita de socios dispuestos a proporcionarlo a través de canales de suministro que ya operan bajo una presión significativa debido a la duración de este conflicto. Si has llegado hasta aquí, quédate con nosotros. Lo que haga Irán en las próximas 72 horas determinará lo que suceda con los mercados petroleros, con el estrecho de Hormuz y con cada gobierno que dependa de ambos. Ahora, veamos la lógica militar específica detrás de por qué Washington eligió este objetivo en este momento. Durante meses, la estrategia estadounidense en este conflicto operó sobre un conjunto de límites asumidos. Atacar a la Guardia Revolucionaria, atacar los sitios de misiles, atacar las instalaciones de radar y las plataformas de lanzamiento de drones. Pero no cruzar hacia la infraestructura con implicaciones directas en el mercado mundial de materias primas, porque las consecuencias diplomáticas y económicas de ese cruce son difíciles de contener una vez que comienzan. Ese límite ya no se aplica. Lo que demuestra el ataque a la isla de Karg es que Washington recalculó el costo de la moderación y descubrió que superaba el costo de la acción. Esa es una decisión de umbral, no táctica. Cada gobierno que observa este conflicto ahora está procesando lo que significa esa decisión de umbral para sus propios cálculos. Eso incluye a las monarquías del Golfo, Pekín, Moscú y cualquier capital con una posición sobre el petróleo iraní. Porque si la isla de Karg está en juego, entonces las reglas implícitas que han gobernado lo que es y no es un objetivo legítimo en este conflicto acaban de cambiar. Ese cambio no se limita a este escenario o a este conflicto. Es una señal sobre la disposición estadounidense a aceptar consecuencias económicas en busca de un resultado estratégico. Y cada gobierno con intereses cerca del alcance militar estadounidense lo está tomando en cuenta cuidadosamente. Suscríbete ahora porque las 4 opciones de respuesta concreta de Irán vienen a continuación. Una de ellas, si Teherán la elige, reconfigura la geometría de todo este conflicto en una dirección que Washington no ha tenido en cuenta por completo. Hablemos del peso económico de lo que acaba de suceder, porque estos números deben entenderse claramente antes de que el análisis político tenga sentido. Los ingresos petroleros de Irán a lo largo de este conflicto han estado funcionando de manera comprimida y parcialmente oculta. Se canalizan a través de intermediarios, se cotizan con un fuerte descuento en relación con el mercado y se entregan a través de canales que los sistemas occidentales de monitoreo financiero no pueden rastrear oficialmente. Pero incluso bajo esas condiciones, la isla de Karg movía petróleo todos los días. No en los volúmenes que Irán exportaba en la era previa a las sanciones, no a los precios que Irán ganaba antes de febrero, pero sí lo suficiente para evitar que el presupuesto operativo del régimen colapsara por completo. Lo suficiente para financiar las operaciones militares, las redes de proxies y los programas de armas que este canal ha estado documentando desde que comenzó este conflicto. La pregunta ahora no es si Irán perdió un activo estratégicamente importante. Claramente lo hizo. La pregunta es, ¿qué fracción de los ingresos operativos reales actuales de Irán fluía a través de la isla de Karg en el momento preciso del ataque? Incluso los analistas más acreditados que trabajan con los mejores datos financieros y satelitales disponibles están verdaderamente inciertos sobre esa cifra. Lo que no está en duda es que los compradores que reciben ese petróleo están viendo ahora una interrupción del suministro sin un cronograma de resolución confirmado.
China ha sido el cliente más constante de crudo iraní con descuento a lo largo de este conflicto. La dirigencia de China está observando el estado operativo de la isla de Karg con considerable atención esta semana. Los operadores de refinerías de India, que mantuvieron acuerdos de compra limitados que sus gobiernos no anuncian públicamente, están haciendo los mismos cálculos. El petróleo no desapareció del subsuelo, pero el mecanismo para extraerlo de la red de oleoductos de Irán y cargarlo en un petrolero acaba de sufrir daños dirigidos e identificados. Plazos inciertos son precisamente lo que más temen los mercados de materias primas. No se pueden cubrir con precisión. Seamos específicos sobre lo que realmente implica el desafío de la reparación. La infraestructura de carga de la isla de Karg se diseñó y construyó originalmente utilizando especificaciones de ingeniería extranjeras, estándares de equipos extranjeros y cadenas de suministro extranjeras. Irán ha sido aislado sistemáticamente de esas cadenas de suministro desde las escaladas de sanciones de 2002. La arquitectura actual de sanciones no permite que las empresas occidentales que diseñaron y construyeron este equipo le suministren a Irán componentes de repuesto certificados. La capacidad de ingeniería doméstica de Irán se ha desarrollado significativamente durante la última década. El régimen invirtió específicamente en la autosuficiencia, porque entendió que el acceso externo permanecería restringido en el futuro previsible. Pero hay una diferencia mensurable entre mantener una infraestructura que todavía funciona en su mayor parte y reconstruir una infraestructura que ha sido atacada deliberadamente por municiones guiadas de precisión diseñadas exactamente para este propósito. El desafío de reemplazo no se mide en semanas, se mide en meses. Eso asumiendo que Irán pueda obtener lo que necesita a través de relaciones de suministro alternativas que a su vez están bajo una presión sostenida debido a la duración e intensidad de este conflicto. Hay un principio que vale la pena enunciar claramente aquí, porque se aplica a la infraestructura de la misma manera que se aplica a todo lo demás. Puedes dañar en 30 minutos lo que tardó 30 años en construirse. No puedes reconstruir esa capacidad en 30 meses si las piezas de repuesto certificadas están sancionadas y la experiencia de ingeniería está embargada. Los contratistas internacionales que mejor conocen el sistema no pueden pisar legalmente la isla. Eso es simetría, una destrucción más rápida que la reconstrucción es el núcleo de lo que Washington demostró sobre el Golfo Pérsico anoche. También es el núcleo de por qué la dirigencia de Irán enfrenta ahora un conjunto de opciones, ninguna de las cuales es limpia y ninguna de las cuales está libre de costos. Ahora, veamos cuáles son realmente esas opciones. Irán tiene 4 rutas de respuesta realistas disponibles inmediatamente después de un ataque a la isla de Karg. La primera es la que Irán ha amenazado públicamente durante meses, movilizarse para cerrar completamente el estrecho de Hormuz al tráfico marítimo comercial. No atacar de manera selectiva a buques con banderas específicas, no imponer nuevas tarifas de tránsito a transportistas particulares. Una interrupción total de todo el tráfico marítimo comercial a través del punto de estrangulamiento energético más importante del mundo. Esta opción es la más dramática y también la más complicada, debido a algo que la dirigencia de Irán entiende claramente. Cerrar Hormuz no solo perjudica a los enemigos de Irán, destruye las rutas de exportación restantes de Irán, incluidas las rutas alternativas de las que depende cualquier recuperación económica. Convierte a cada gobierno de la región del Golfo, incluidos los gobiernos que se han mantenido apoyando en silencio la posición de Irán, en una víctima directa de la toma de decisiones iraní. Aproximadamente el 20% del petróleo transportado por mar en el mundo se mueve a través del estrecho de Hormuz en un día cualquiera. Cerrarlo convierte la posición de Irán de ser un país bajo ataque a ser un país que causa una crisis económica global casi al instante. Suscríbete ahora porque la tercera y cuarta opción vienen a continuación, las que involucran a Rusia, China y una forma de guerra subsidiaria de la que nadie habla públicamente. Cambian por completo la dirección de este conflicto a partir de aquí. La segunda opción de Irán es una respuesta asimétrica dirigida, atacando algo de consecuencia económica comparable, sin desencadenar la catástrofe total que produciría el cierre del estrecho. La instalación de exportación Yanbu de Arabia Saudita absorbió 2 ataques hutíes solo esta semana, y esos ataques movieron perceptiblemente los mercados petroleros en cuestión de horas. Una respuesta directa iraní contra la infraestructura saudí o emiratí o un activo de transporte comercial específico en el Golfo tendría un alcance menor que el cierre de Hormuz, pero mantendría el conflicto escalando en el calendario de Irán, no en el de Washington, y ese control del calendario importa por derecho propio. La tercera opción es lo que los analistas han comenzado a llamar la estrategia de pivote y precio.
Irán traslada su capacidad de exportación operativa restante a sus terminales secundarias. Bandar Imam Jomeini, en la costa continental, la isla de Laban y la infraestructura de exportación de la isla de Siri. Ninguna de ellas puede sustituir individual o colectivamente el volumen de la isla de Harg, pero juntas representan una fracción significativa de ese volumen, lo suficiente para mantener un flujo de ingresos parcial, mientras la terminal principal se somete a cualquier reparación que sea alcanzable. Rusia, que ha pasado 4 años construyendo su propia arquitectura paralela para exportar petróleo sancionado a través de canales logísticos alternativos, se convierte en un socio operativo más directo. En este escenario, el petróleo sigue moviéndose a menor volumen, menor precio y a través de rutas más largas y costosas, pero se mueve y el régimen conserva la imagen de un gobierno que absorbió un ataque y no dejó de funcionar. La cuarta opción genera el menor ruido inmediato y potencialmente la consecuencia a largo plazo más significativa, y es la que Washington debería considerar con mayor detenimiento. Irán profundiza su papel como intermediario de armas a cambio de acceso, con sus redes de proxies existentes. Las operaciones hutíes en el Mar Rojo continúan. Esas operaciones requieren armas iraníes, coordinación de inteligencia iraní y apoyo logístico iraní para funcionar a su nivel actual de intensidad. La postura de Hezbollah en la frontera del Líbano continúa. Esa postura también depende de cadenas de suministro iraníes que siguen siendo parcialmente funcionales incluso después de un ataque a la isla de Karg. En este modelo, Irán convierte su problema de ingresos petroleros en un problema de apalancamiento. El mensaje para cualquiera que considere una mayor escalada se convierte en un cálculo simple. No puedes cerrar por completo lo que puedo hacer sin enfrentar a cada red que suministro. Y enfrentar a esas redes cuesta más de lo que ganaste en la isla de Karg. Esta no es una estrategia nueva para Teherán, pero un ataque que elimina una fracción significativa de los ingresos en efectivo de Irán hace que este enfoque de apalancamiento por medio de proxies sea más atractivo para el régimen, no menos. Desplaza el apalancamiento restante de Irán lejos de los activos económicos que ya no posee y hacia los activos de coerción militar que aún controla por completo. Esa consecuencia, contraintuitiva, es el cálculo que Washington necesita analizar detenidamente. Debilitar a Irán económicamente puede aumentar su disposición a ejercer la violencia a través de proxies, no reducirla. Alejemos la imagen ahora, porque mirar el ataque a la isla de Karg de forma aislada puede hacer que parezca más concluyente de lo que realmente es la situación en el terreno. Este ataque es la acción militar individual más significativa desde el punto de vista económico que ha producido este conflicto. Ningún ataque anterior se dirigió contra infraestructuras responsables de tal fracción de los ingresos totales de un importante exportador de petróleo en una sola operación. Pero no es un golpe de gracia que elimine la capacidad de Irán para actuar, amenazar o sostener las redes que ha construido durante 4 décadas. El gobierno de Irán sobrevivió a las sanciones de 2012, que efectivamente lo eliminaron del sistema bancario global. Sobrevivió al ataque de septiembre de 2019 a la instalación de procesamiento de Abqaiq en Arabia Saudita. Ese ataque eliminó brevemente el 5% del suministro diario mundial de petróleo en una sola noche, y las operaciones iraníes continuaron. Ha sobrevivido a 16 meses de presión cinética en este conflicto actual antes de que el ataque de anoche añadiera una nueva categoría de consecuencias económicas al balance. La pregunta que realmente plantea este ataque no es si la isla de Karg representa un golpe serio. Claramente lo es. La pregunta es si este golpe cambia lo que la dirigencia de Irán está dispuesta a negociar, o si elimina lo suficiente de lo que tenían que perder como para que ahora calculen que hay menos razones para contenerse. Esos dos resultados parecen casi idénticos desde el exterior durante los primeros días. Parecen muy diferentes, son semanas después. En algún lugar esta noche, en las oficinas de planificación que modelan la trayectoria económica de Irán, los analistas están haciendo exactamente este cálculo. Intentan distinguir a un gobierno presionado hacia la negociación de uno que ha sido acorralado. En el segundo escenario, la escalada se convierte en la única opción restante que preserva la legitimidad interna. La historia no ofrece respuestas limpias sobre cuál produce qué resultado. La guerra entre Irán e Irak, de 1980 a 1988, duró 8 años y terminó cuando ambas partes estaban genuinamente agotadas. No terminó cuando ninguna de las partes logró un resultado militar que la otra reconociera como concluyente. Vale la pena tener este patrón en mente mientras observas cómo se desarrollan los próximos días. Ahora, hablemos de lo que esto significa para el precio del petróleo y, por lo tanto, para el precio de todo lo relacionado con él.
Aquí es donde la historia abandona el Golfo Pérsico y llega a la vida cotidiana de personas que nunca han oído hablar de la isla de Karg y nunca lo harán. Cuando una terminal que maneja una fracción significativa del suministro mundial de petróleo sufre daños de duración incierta, los mercados no esperan a que haya un cronograma de reparación confirmado antes de reaccionar. Los mercados descuentan la incertidumbre de inmediato, porque la incertidumbre conlleva su propio costo. Ese costo es la incapacidad de planificar, de cubrirse con precisión o de decirle al próximo comprador cómo se verá el panorama del suministro en 90 días. Vimos este mecanismo operar durante el ataque a Abqaiq en 2019, cuando los precios se dispararon a las pocas horas de la confirmación satelital antes de que hubiera disponible una evaluación de daños a nivel del suelo. Lo vimos nuevamente con cada ataque Houthi a petroleros en el Mar Rojo en los últimos meses. Cada uno movió los precios dentro de un solo ciclo de noticias. Una interrupción sostenida en la isla de Karg es estructuralmente mayor que cualquiera de esos eventos. Karg no es una ruta de navegación por la que la carga pueda desviarse con suficiente tiempo de antelación. No es una instalación de procesamiento con un respaldo listo para absorber su volumen. Es el mecanismo principal a través del cual el crudo de Irán ingresa al sistema de suministro global y no hay un respaldo equivalente inactivo. Los precios de la gasolina y las facturas de calefacción están conectados con la cantidad de barriles que pueden moverse a través del Golfo Pérsico. Los costos de envío, los precios de importación, el costo de los productos en la tienda. La cadena llega más lejos de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. No directamente, no en un solo día, sino a través de la cadena de fijación de precios que vincula cada rincón de la economía global con este tramo de agua en particular. Para el jubilado con ingresos fijos que siente cada movimiento del precio del combustible antes de que cualquier informe oficial lo reconozca, esta no es una historia lejana. No se queda en la sección de energía. Es el precio en la gasolinera la próxima semana. Es la factura de calefacción en octubre. Es el costo silencioso e invisible, que nadie en Washington o Teherán reconoce oficialmente como consecuencia de las elecciones que produjeron el ataque de anoche. ¿Pensabas que el petróleo era una materia prima cuyo precio se fijaba por la oferta y la demanda en mercados que operan al margen de las decisiones que toman los gobiernos en medio de una guerra? ¿Pensabas que un ataque a una isla en la que la mayor parte del mundo nunca se había fijado se quedaría en la sección de negocios y se olvidaría antes de que terminara la semana? ¿Pensabas que 13 noches de advertencias explícitas significaban que Irán ya había aceptado que esto se avecinaba y se había preparado en consecuencia? 3 cosas que trajiste a esta semana. Y según los datos del mercado y el silencio de los canales oficiales de Teherán, las 3 están siendo reconsideradas discretamente. Silencio. Ese es el sonido de un mercado energético recalculando en función de una variable que no tenía en sus modelos hasta ayer por la mañana. En algún lugar esta noche, en un hogar del medio oeste estadounidense o en una familia en Alemania, alguien está mirando un panel de control del precio del petróleo. Intenta entender qué significa ese número para las decisiones que debe tomar antes de que termine esta semana. No estaba planificando que la isla de Karg fuera parte de su ecuación. Nadie fuera de un círculo muy pequeño lo estaba. Eso no es algo que se añada para causar efecto. Es simplemente lo que sucede de forma silenciosa y sin titulares en cada economía conectada a este tramo de agua. Una decisión de planificación en una sala lejana da una nueva forma a los números con los que todos los demás intentan trabajar. En algún lugar esta noche, la tripulación de un petrolero en el Golfo Pérsico observa el agua, calcula cómo serán las próximas 72 horas para la ruta en la que navega. Ellos no eligieron este conflicto. No tomaron estas decisiones. Están gestionando las consecuencias de las elecciones tomadas en capitales lejanas al lugar donde están sentados esta noche. Eso es cierto para cada miembro de la tripulación en cada embarcación, en cada ruta de navegación conectada a esta guerra, cuyo nombre nunca aparecerá en ningún titular. Aquí hay 3 cosas a las que vale la pena prestar especial atención durante los próximos días. En primer lugar, observa si Irán comienza a actuar para demostrar operaciones alternativas en terminales de exportación de una manera que sea visible para el monitoreo satelital comercial. Si Teherán muestra públicamente terminales secundarias funcionando a mayor capacidad, eso indica que la estrategia de pivote y precio ya está en marcha. Significa que el régimen ha elegido la supervivencia económica antes que la escalada militar inmediata como su primera respuesta. En segundo lugar, observa si China reconoce oficialmente alguna interrupción en sus acuerdos de suministro de petróleo iraní. El silencio oficial de Pekín sobre esta cuestión te dirá más sobre esas conversaciones privadas que cualquier declaración formal que emita cualquiera de los 2 gobiernos.
observa lo que China no dice con tanta atención como lo que dice. En tercer lugar, observa los datos reales de movimiento de buques a través del estrecho de Hormuz. No las declaraciones políticas, sino los números de seguimiento comercial que los servicios marítimos publican diariamente. Esos números mostrarán si Irán ya está ejerciendo una presión silenciosa sobre el tráfico comercial como contrapresión. Este tipo de presión puede aparecer antes de cualquier anuncio oficial de respuesta iraní. Cada uno de esos tres hilos conduce de nuevo a la misma pregunta subyacente con la que comenzó este video. Aquí está el panorama general que vale la pena conservar de todo lo que acabas de escuchar. Durante 13 noches, Washington le dio a Teherán todas las señales posibles sobre lo que se avecinaba. Durante 13 noches, Teherán hizo su cálculo sobre si la advertencia era un farol, si moverse era más peligroso que quedarse, o si la vía diplomática produciría un acuerdo, antes de que la vía militar produjera un ataque. Teherán se equivocó en al menos uno de esos cálculos. Pero lo que demostró el ataque no es que Irán haya sido derrotado o que este conflicto se acerque a su conclusión. Lo que demostró es que Washington cruzó un umbral, el umbral de la infraestructura económica adyacente a la civil con implicaciones directas en el mercado mundial de materias primas. Las administraciones estadounidenses anteriores habían tratado ese umbral como demasiado trascendental para cruzarlo, porque cruzarlo significaba aceptar consecuencias económicas, que son difíciles de contener una vez que comienzan. Ese umbral ya no se mantiene. Cada gobierno de la región está recalculando ahora lo que Estados Unidos está dispuesto a atacar, cuando decide que el costo de la moderación supera el costo de la acción. Cada gobierno que observa desde fuera de la región está haciendo exactamente el mismo cálculo. Un territorio insular no necesita un ejército para defenderse, necesita distancia. La isla de Kark perdió esa distancia hace 13 noches. Lo que haga Teherán a continuación determinará la magnitud de lo que realmente se perdió en la isla de Kark. ¿Perdió algo recuperable o algo que cambia permanentemente el costo de esta guerra para ambas partes? El ataque de Estados Unidos a la isla de Kark forzó a Irán a adoptar una posición negociadora que anteriormente se había negado a considerar, o eliminó lo suficiente de lo que Irán tenía que perder, como para que la dirigencia calcule ahora que tiene menos razones que antes para contener el resto. Estoy leyendo cada comentario en este video y quiero saber cuál respuesta crees tú. Esta historia no ha terminado y estaremos aquí en el momento en que la respuesta operativa real de Irán sea clara. No su retórica, sino las decisiones que sus comandantes ejecuten realmente en el terreno y en el agua. Hay dos hilos de los que aún no hemos tirado por completo, sentados en silencio debajo de todo lo que acabas de escuchar. La vía diplomática de Omán, que ofrecía a Irán un marco para salvar las apariencias para reabrir Hormuz, ya estaba bajo una seria presión antes de que cayera el ataque. Después de los términos de cualquier acuerdo que Irán pudiera estar dispuesto a aceptar casi con certeza han cambiado de formas que ninguna de las dos partes ha reconocido públicamente aún. Y los ataques hutíes a petroleros saudíes en el Mar Rojo esta semana pueden parecer ahora menos como una presión asimétrica aislada. Pueden ser los movimientos de apertura de una campaña de contrapresión iraní más amplia que aún no ha revelado su forma completa. Esa historia es su propio video y ya viene. Soy Ryan Kobayashi y sigo lo que sucede en la línea entre EU e Irán para